Hola, les doy una cordial bienvenida a esta presentación. Se refiere a TICMIC avanzado. Esta es una continuación del marco teórico que hemos venido trabajando. En esta ocasión vamos a hablar prácticamente sobre el proceso de microalambre. Anteriormente nos habíamos referido al proceso TIC. Le habíamos dejado a un costado para no mezclar de alguna manera la información, ¿verdad? Y tenerla por separado. Entonces, repito, en esta ocasión vamos a ver las soldaduras de acero al carbón, específicamente en el proceso de microalambre. Igual se ocupa también para aluminio o acero inoxidable, ¿verdad? Vamos a iniciar con acero al carbón. Prácticamente estos parámetros son prácticamente los mismos, ¿verdad? Son repetitivos. Solamente pues los márgenes de los parámetros estarían cambiando un poco, así que los estaremos viendo de forma detallada. Y les recuerdo que el marco teórico lo estamos viendo por este medio y el marco práctico, aunque aún no hemos regresado a la escuela, pues ya estamos realizando tutoriales prácticos dentro del taller del instituto. Y yo creo que muy prontamente pues ya nos estaremos viendo físicamente en el taller, por lo que les solicito pues estén atentos a los videos que les estamos enviando. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Aquí para el proceso GMAO, así se le nombra, es soldado de arco metálico con gas, ¿verdad? Aunque viene en inglés, pues esto nos lo marca la norma AWS y así se denomina. Tiene una derivación. Esta derivación que es MICMAC, la habíamos platicado solamente de MIC, ¿verdad? En este momento ya aparece el MAC, pero en los tutoriales que ya les he estado enviando, ya aparece esta terminología que se refiere, vamos a hablar primeramente de lo que es MAC, es soldadura de gas activo con metal, ¿verdad? En este caso es el CO2, que ya hemos platicado ampliamente, la diferencia entre CO2 y argón o helio. Estamos hablando que MAC es un gas activo y lo que es MIC es un gas inerte. Quiere decir que para hacer el carbón podemos utilizar uno o otro dependiendo el tipo de aleación que tengamos por ahí. Entonces, el MAC es preferentemente para hacerlo al carbón en baja aleación, ¿verdad? Ahí podemos utilizar el CO2, tiene un rendimiento bastante aceptable. Y si vamos a soldar una aleación más especial, más específica, adicional a esto, podemos soldar también lo que es acero inoxidable e inclusive el aluminio. Ahí estaríamos soldando con un gas inerte. En este caso, les repito, estamos hablando del argón, helio, puede tener por ahí también parte del componente oxígeno y otros gases más, ¿verdad? Entonces, pues el argón en estado puro puede ser el argón 95,5, 90,10, dependiendo los componentes, ¿verdad? Del material de aportes que nos va a solicitar el tipo de gas específico. Entonces, pues se conoce como MIC-MAC, ¿verdad? Igual también aquí hacemos un poquito referencia a nuestro proceso hermano, que es TIC. Lo vamos a encontrar también como TIC y como TAC. Nos estamos refiriendo que el TIC es con gas inerte y el TAC es con gas activo, en este caso el CO2. Podemos utilizarlo en ambos, ¿verdad? Por eso es que recordamos
al inicio de esta presentación que estamos hablando que los parámetros son prácticamente los mismos, son repetitivos y únicamente pues estamos variando nada más los rangos, ¿verdad? Las técnicas de soldeo son casi las mismas también, diferencia un poquito de TIC a MIC, ¿verdad? Pero son prácticamente las mismas. Entonces, pues vamos a darle inicio a lo que son los parámetros. En la parte de arriba, pues es una imagen que ustedes ya conocen de una antorcha, de lo que es el proceso, ¿verdad? Recordamos que en el proceso MAC no tendremos escoria. En el proceso TIC tampoco lo vamos a tener. Son soldaduras muy higiénicas. Hace tiempo yo les comentaba esta palabra. Son muy limpias, no generan escoria. Más sin embargo, sí genera un poquito de coloran lo que es la zona de afectación de temperatura o de calor. Pareciera ser que estuviera quemado, pero con un cepillo, con una fibra, quitamos ese mal aspecto, específicamente en lo que es en acero inoxidable y nos queda perfectamente bien. Es una limpieza, ¿verdad? Sí, vamos a recordar que esa limpieza, pues estamos hablando de un pasivado, que puede ser en mecánico o manual. Entonces vamos a dejar por el momento lo que es el TIC y nos enfocamos a lo que es MICMAC. Bien, pues vamos a la siguiente. Hablábamos del stick out, distancia de la boquilla de contacto a la pieza. En aquel entonces pues hablábamos que es la altura de material de aporte al material base. Aquí ya vamos un poquito más a profundidad con una lupa, por decir algo, si me lo permiten, a ver una situación más específica y vemos aquí algunos de los componentes de la boquilla, ¿verdad? En esta imagen que tenemos al lado izquierdo, pues ya identificamos lo que es la boquilla, ya identificamos lo que es la punta de contacto. Para ustedes va a ser punta de contacto y o. Esta es pregunta de examen. Te los voy a ir marcando. La punta de contacto, cuando estuvimos viendo el tutorial del ensamble de la antorcha para el proceso MIC, encontrábamos que teníamos diferentes partes, ¿verdad? Y esa parte a la que se refiere aquí punta de contacto significa que es, si lo recuerdan, es el difusor. Es el difusor, ¿verdad? Ok. Entonces, punta de contacto y o difusor. Después por ahí vamos a tener lo que es la campana que yo les hablaba, que es el flujo de gas protector. Recordemos, CO2 y o argón con sus diferentes mezclas. El argón también lo puedo mezclar con helio, con argón, el CO2, perdón. Entonces, pues ahí no tenemos mayor problema porque ya lo conocemos. ¿Ok? Bien. Luego tenemos por ahí la D, que es el stick out, que significa la distancia de la punta de contacto o el difusor a donde empieza el arco eléctrico. Aquí ya estamos específicos. Y después del arco eléctrico, de la punta de material de aporte, lo que es el hilo, al baño de fusión, que ahí está la campana, que le llamamos longitud de arco.
Esa longitud de arco lo estuvimos viendo también en uno de los tutoriales donde pareciera ser que estaba yo jugando. Les dije, bueno, permítame para hacer el ejemplo la palabra jugar, ¿verdad? Pero pues cuando estamos en la práctica, jugar pues, no existe en nuestro taller. Entonces fue una forma de cómo denominar lo que estaba yo haciendo. Subía y bajaba la antorcha y el arco eléctrico siempre permanecía constante. Simplemente pues ahí al final que cortábamos el arco pues veíamos la diferencia, ¿verdad?, que existía. O vamos, no existía ni siquiera soldadores, simplemente era puro chisporroteo. ¿Ok? Entonces es muy necesario conocer la altura, en este caso del arco eléctrico o el stick out. Pues ya en la práctica lo tomamos como la punta de contacto del difusor a el material base, porque recuerden que nuestra punta de material de aporte pues sobresale de la boquilla, no está aquí señalado en el difusor, ¿verdad?, que es donde está conectado el hilo de la boquilla, ¿verdad? Entonces la boquilla sobresale aproximadamente, estamos hablando de un cuarto, ¿no? Unos dicen 10 milímetros, 20 milímetros. Entre más corta sea, mucho mejor. Pero si vamos a soldar en esquina, ahí sí vamos a requerir que el stick out esté un poquito más largo, ¿verdad? Para esto, obviamente, si levantamos la boquilla, vamos a tener que utilizar una boquilla más estrecha para el efecto de no desperdiciar lo que es el baño de gas protector. Okay, entonces aquí ya queda perfectamente claro cómo lo podemos considerar. Repito, en la práctica así lo tomamos, ¿ya? Bien, pues entonces yo creo que esta definición ya no se les olvida a ustedes. Vamos a pasar a la siguiente. Estas imágenes que estamos presentando, el macro teórico, es un repaso de los tutoriales prácticos que ya vimos, que ya tienen ustedes en sus correos, que tienen en su WhatsApp, en las ligas, para que ustedes lo visualicen en la plataforma de YouTube. Ahí vienen completamente explicados, detenidamente, cada uno de los componentes. Entonces, este es como refuerzo del marco teórico. Los que no lo hayan visto aún, pues les invito para que se pongan al corriente lo más pronto posible, porque en esta recta final de nuestro curso vamos a estar trabajando ya a este ritmo, puesto que ya tenemos la oportunidad de realizar prácticas en vivo. Y muy probablemente la próxima semana ya les esté por ahí haciendo llamadas o vamos, videollamadas, para que por favor se conecten, porque sí reciben la llamada, pero inmediatamente salen de la videollamada y pues el contacto que vamos a tener va a requerir que estemos presentes, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar del lado izquierdo lo que es el mecanismo de aporte de material. Al lado izquierdo, pues ahí vemos el rollo o la bobina de material de aporte, que estamos hablando de 5 o 15 kilos para el tipo de equipo que tenemos. En este caso, pues es el de abajo. Los mecanismos son muy similares, no importa la marca, el funcionamiento o las especificaciones que tiene cada uno de ellos, son muy universales. Así que no le tengan miedo si ven ustedes otra máquina, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos la bobina o el rollo que utilizamos de 15 kilos para mayor productividad. Hay otros que son de 5, pero pues vamos, estamos hablando de productividad.
Una vez que desenrollamos la punta, solamente la punta de la bobina, tenemos que tenerla sostenida con una de nuestras extremidades, en este caso la mano, porque si lo soltamos, como viene enrollado a cierta tensión, pues van a tener ahí una situación media no muy confortable porque se les va a desarrollar la bobina bastante, y ese material que se desenrolle, perdón, ya no se va a poder utilizar porque va a estar maltratado. Y hablando de esa parte específicamente, cuando yo desenrolle la punta, quiere decir que yo voy a cortar por lo menos alrededor de 10-12 pulgadas. ¿Por qué? Porque ese hilo viene tensado diferente a como viene toda la bobina, porque viene agarrado o amarrado en una de las caras de la bobina para que no, no se desenrolle. Entonces, posterior a esto, lo metemos aquí. Permítanme si les puedo ir siguiendo. Entonces, aquí tenemos lo que es el liner. Aquí empieza el liner. Este no se ve que llegue hasta acá, ¿verdad? Todo esto es el liner. El liner no es más que una funda, es un resorte, una espiral, que es por donde se conduce el hilo. Entonces pasa aquí el hilo, pasa el hilo y llega a lo que son los rodillos. Estos rodillos tiene un opresor que va de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6, por ahí llega, que es la tensión que le vamos a dar al hilo. Si yo le doy mucha tensión a este valero de aquí, lo que va a pasar es que voy a aplastar o deformar el hilo. Y cuando estemos soldando, vamos a ver por qué es necesario que tengamos cuidado y no maltratemos el hilo. Entonces, si usted le dan 3.2, 3.4, 3.5 o hasta 4, dependiendo, ¿verdad? La tensión que requiramos, o dependemos también de la vida útil de estos rodillos, la vida útil, ¿verdad? Luego tenemos aquí lo que es la boquilla de entrada del hilo. Si me lo permiten aquí, esto es su máquina. Aquí empieza la máquina y aquí sale ya la antorcha, ¿verdad? Aquí se conecta la antorcha. Entonces aquí nos dice que si la presión es demasiado alta, se podrá doblar o romper el alambre en la entrada de la funda guía, que le llamamos liner. Funda guía es el liner, es este, y dentro de la antorcha, aquí está la entrada de la antorcha, este es el cable conductor, ahí llevamos el liner, llevamos también lo que es la corriente eléctrica y lo que es el gas protector. Entonces tenemos 3 orificios en esta manguera. Bien, entonces cortamos aproximadamente unos 30 centímetros, si se puede un poquito más, prácticamente lo que es el diámetro de la bobina, y pues entraría prácticamente. Aquí, si se fijan, entra el hilo por la parte de arriba. Lo que nosotros lo vimos es esta. Este es el sistema que conocemos, pero puede ser arriba o abajo, dependiendo donde tenga los rodillos. Estos rodillos que tenemos aquí de este lado, rodillos, perdón, por la marca, publicidad de Miller, no sucede Sinfra, y hay otras marcas. Este tiene doble rodillo, tiene doble rodillo.
El cambio de color para que se vea mejor. Tampoco. Y este sí. Vamos a ver si ahora sí nos da el color. Bueno, dejemos el color. Tenemos doble rodillo. Este doble rodillo es para alambre que ese alambre es hueco. Le llamamos flux core, que significa que ese alambre no requiere gas protector, porque su protector para el baño de fusión del alambre, la soldadura, es como un polvo, ya viene interno. Entonces, o el alambre que es para aluminio, también yo puedo soldar aluminio. Esta bobina es de acero al carbón. Entonces tenemos acero al carbón, tenemos acero inoxidable, tenemos aluminio. Acuérdense que el material base debe ser exactamente igual que el material de aporte o viceversa. El material de aporte tiene que ser exactamente igual en la aleación de material de base, material de aporte al base, ¿verdad? Ya en la actualidad ya podemos soldar aluminio con acero, cobre con acero. Entonces, pues eso ya sería tema de otro nivel. Por el momento, pues nos quedamos en acero al carbón, nos quedamos en aluminio, nos quedamos en acero inoxidable. ¿Ok? Y en la parte de arriba tenemos, esta parte de arriba, tenemos lo que es una pistola que es para trabajo manual. Esta pistola tenemos para trabajos de reparaciones o zonas muy específicas. Aquí tiene su bobina, aquí tiene sus rodillos, aquí tiene su gatillo. Pues puede variar aquí el gatillo, puede variar aquí el gatillo. Y tenemos lo que es la boquilla. Es exactamente el mismo nivel de esto, la antorcha, ¿verdad? Entonces, pues esto lo ocupamos para procesos más específicos. Ahora, esta pistola por sí sola no trabaja. Esta pistola tiene una serie de pin que son conectados a la máquina. Entonces la máquina ya no lleva rollo, simplemente esta máquina se conecta, esta pistola se conecta a esta máquina y empezamos a trabajar. Aquí se controlan todos los parámetros, la velocidad de hilo y todo eso que va conectado. ¿Ok? Bien. Entonces, concluimos. El material de aporte es exactamente igual para nuestro caso, la misma aleación que el material base. Aporte base el mismo. Ok. Pasamos entonces a la siguiente. Aquí. Son las bobinas. Es alambre acero al carbón, no es cobre. No se dejen deslumbrar. Este alambre está cobrizado, tiene un baño muy leve. Este baño pues se utiliza para que no se oxide el material de acero al carbón. Acuérdense que el ambiente es más que susceptible para poder contaminar estos tipos de materiales. Entonces ahí el alambre pues tiene un baño de cobre, entonces baño cobrizado. Los pesos pues ahí están en libras ya, pero el que manejamos comúnmente pues estamos hablando de 5 o 10 kilos. En la pistola que vimos anteriormente creo que por ahí vienen de 1 y 2 libras, o sea, medio kilo y 1 kilo. Porque imagínense, pues no podemos cargar un peso de 5 kilos, ya ni siquiera habla de 15 kilos para trabajar con esa pistola, ¿verdad? Acuérdense, es trabajo manual. Y pues aquí nos recuerda que los
materiales de aporte tienen estas aleaciones específicamente para soldar acero al carbón, de baja aleación, aceros duros, herramientas inoxidables, aluminio, cobre, níquel, todo se puede soldar. Hoy en día todo se puede soldar. E inclusive, comentaba hace un momento, las soldadoras son desiguales o desimiles le llaman. Puedo soldar yo hoy en día cobre con acero al carbón o acero al carbón con aluminio y viceversa, ¿no? Los procesos son los mismos, solamente la aleación del material de aporte es diferente, o sea, viene una mezcla de ambos, ¿ya? Y el material más robusto, pues es el que nos va a llevar primeramente donde vamos a empezar a soldar para no lastimar el otro material que sea más suave. Y obviamente pues requerimos un poquito más de la aleación si es de un material, una barra que yo voy a soldar con una tuerca, pues la barra es más resistente que la tuerca, ¿no? Entonces si la barra es de acero al carbón, pues el material va a tender a tener una aleación más alta de carbón que de cobre o de aluminio, ¿eh? Y ese es todo el chiste, ¿eh? Bien, vamos a continuar. Los rodillos. Estos rodillos son intercambiables. Por eso los mostré. Vamos, no los quitamos, pero les dije cómo podían desarmarlo, ¿verdad? Simplemente le traer un opresor roscado y se cambian. Estos rodillos obviamente pues llevan una pista, ¿eh? Esa pista lleva la configuración del material de aporte, en este caso son redondos, todos son redondos, no hay ninguno plano. Entonces hay unos que vienen con un estriado, ranuras para mayor tracción, y hay otros que vienen lisos. En este caso del lado derecho, aquí decimos que vienen lisos, ¿verdad? Y esto es para material de aluminio que es muy delicado, o otro alambre que lo acabo de mencionar hace un momento. Pregunta también de examen. Hablamos de alambre al carbón que viene cobrizado, que acabamos de hablar. Anterior a esto decimos que también es un material de aporte, que también es un hilo, que no requiere gas protector, porque su fundente o su polvo protector viene internamente, es un hilo que viene hueco. Entonces tiene menos tensión, por eso es que viene la graduación de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 en la cabeza de los rodillos. ¿Ok? Y lo que es en acero al carbón, pues es un material más sólido, viene con una especie de estriado, ¿no? Para que, en este caso, pues es el matriz, ¿verdad? Que es el que está girando. El otro simplemente nada más es como lo va acompañando. Entonces, tenemos que intercambiar el uso del material de aporte, el hilo. Pero también tenemos que cambiarlo de acuerdo al diámetro, ¿verdad? Entonces el diámetro va cambiando, por ahí hablábamos del punto 0.2, punto 0.8, punto 0.9 o punto 0.35, punto 0.45, punto 0.30. Son los espesores, ¿verdad? Si yo voy a utilizar una soldadora para un material de, no sé, 3/4, pues no va a poner el punto 0.2, va a poner el punto 0.9, ¿no? Punto 0.9, que es más robusto y voy a tener mayor aporte para poder hacer esa soldadura. Entonces, pues estos son los rodillos. Todas las máquinas tienen un juego de rodillos, son intercambiables, no llevan ningún ajuste, simplemente nada más es un opresor que es giratorio, se cambian del tipo de hilo o el diámetro que vamos a usar y
Es todo. Ya saben ustedes dónde podemos intercambiarlos. Lo repito, vean esos videos. Muy bien, continuemos. Aquí, igual también por ahí hay un video tutorial práctico donde nos dice qué tipo de entrada, aquí está la entrada, la conexión, si me ayudan por favor a recordar, uno es para gas inerte, el otro es para gas activo. Gas inerte es para CO2. El regulador no vamos a poder conectar de CO2 a un tanque de argón o viceversa. El argón, el regulador de argón no lo voy a poder colocar en un tanque de CO2. Si lo recuerdan, ¿verdad? Es un tutorial de creo que 2 minutos, pero está bastante bien explicado. Ahora, otra pregunta de examen. Repito, pregunta de examen. Este regulador es compatible con un tanque que contenga gas inerte o activo. O sea, argón o CO2. ¿Te acuerdan que por ahí pusimos en el tutorial? Macho o hembra. ¿Me ayudan? Bueno, si no lo han visto, pues se los encargo para que lo vean. Para empatar la teoría con la práctica. Y no tengan problemas en un área donde ustedes van a llegar a soldar y que no sepan qué está sucediendo, ¿verdad? Y no vayan a decir lo clásico que decimos todos cuando pasamos por la escuela, ¿verdad? Es que el maestro no me lo enseñó. Bien, entonces, esta figura del lado derecho es un regulador que es utilizado para un gas inerte. En este caso, argón, helio, con mezclas pueden ser. Este sería. Y este otro es para hembra, es para un gas activo, en este caso el CO2. Punto. No hay más que decir, ¿verdad? A su lado izquierdo tenemos el fluxómetro, es este tubo, que es donde vamos a medir el aporte de gas. ¿Recuerdan los parámetros? Pues vamos a decir que estamos hablando de soldadores de un octavo, 316, 516 aproximadamente. Entonces un flujo de aporte de gas lo estaremos realizando con otra pregunta de examen. Por ahí dimos dos datos, 3 o 4 litros por minuto o 10, 15, 20, 25 litros por minuto, lo que aportamos. Entonces aquí nos lo marca, ¿verdad? El 3, 4, 2, 5 son márgenes muy pequeños para cuando vamos a soldar por cámara, camareo le llamamos. No es una palabra técnica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Que formamos una cámara confinada. Por un lado le inyectamos el gas y por otro lado lo dejamos salir, ¿verdad? Para eliminar, obviamente, en este caso, el oxígeno.
y se pueda mantener nuestro gas inerte o gas activo, ¿verdad? Luego, por aquí hay otra figura del lado izquierdo, parte inferior. Aquí dice que es un tubo para medir el flujo. Dice, bueno, pero si aquí tenemos el fluxómetro que nos dice que ya está regulado, ¿por qué en la boquilla nuevamente? Porque en el transcurso, por ahí, como es alta presión, la cantidad de gas que estamos suministrando puede tener un flujo laminar no continuo. Existe una turbulencia y esa turbulencia obviamente pues no nos da la seguridad de que tengamos exactamente la cantidad de lo que estamos suministrando. Luego entonces, como punto de seguridad, ponemos este tubo, que es el fluxómetro, y nos mide ya lo real. Hoy en día, pues la calidad de estos reguladores con sus fluxómetros ya son muy exactos. Entonces estos tubos ya se ocupan muy esporádicamente. Ya casi no se ocupan, pero sí existen, ¿eh? ¿Ok? Bien, pues ya vimos en esta presentación los tipos de reguladores. Lo único que cambia por ahí nada más es la entrada, lo que es el acople, macho o hembra. Ya sabemos que macho es para inerte, hembra es para gas activo, que es el CO2. Y pues tenemos aquí del lado derecho, en la parte inferior también, tenemos lo que es la antorcha y lo que vemos ahí, lo que es el flujo de gas protector. Se fijan, pues en cierto modo va generando una campana. Aquí no es el caso, pero sí recuerdan el componente de la antorcha para el proceso TIC, que es el difusor normal, y o cambiamos a un difusor que se le llama lens. Ese lens como si fuera una tapadera de salero que pues nos da un flujo laminar mucho más exacto, sin turbulencias. Si se fijan ustedes aquí en la del lado derecho al centro, el flujo del centro, aquí nos dice que tenemos un flujo demasiado abundante. Quiere decir que abrimos mucho lo que es el fluxómetro, nos dimos cuenta y tenemos un flujo laminar donde existe una turbulencia en la parte de aquí abajo. Cambio, existe turbulencia. Esta parte de aquí así. Luego, si lo tenemos demasiado bajo, pues miren lo que va a suceder. Que tenemos el flujo muy pobre. Aquí ya ni siquiera se le puede llamar flujo laminar. Simplemente es un aporte de gas que no tiene ninguna consecuencia, no va a realizar ningún trabajo. En nuestra soldadura, pues imagínense, lo vamos a usar a medias. Tendré mis parámetros perfectamente bien, el stick out que hablamos, la velocidad de avance, la técnica, todo perfectamente, el amperaje, pero sin gas. Dice, bueno, pero hay procesos que tienen soldaduras sin gas, ¿verdad? Pero no es el caso este, ¿verdad? Entonces tendríamos que cambiar el material de aporte para manejarlo. Entonces, vamos a ver del centro del lado izquierdo lo que ya es el baño de gas, que está muy exacto, ¿eh? Este es nuestro baño, sin turbulencias, sin flujo laminar distorsionado
y con la cantidad exacta, ¿verdad? Este flujo laminar que tenemos ahí es de una tobera de la antorcha que contiene un difusor. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Pregunta de examen. En esta figura tenemos el aporte de flujo laminar del gas protector con difusor o lens. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Efectivamente, estamos teniendo ahí el difusor. ¿Por qué tenemos dos datos que nos puede decir que la palabra es correcta? La respuesta es correcta. Aquí tenemos, lo voy a poner un poquito más, no sé, tanto rayadero, ¿no? Aquí identifican ustedes el difusor. No se parece nada al lens. Tenemos lo que es la tobera o la busa. En este caso, pues decimos que es metálica. Pregunta de examen. Perdón que se lo repita de esta manera o que les hable de esta manera con ese tono porque pues ya son rectas finales y ya tenemos que tener toda la información, ¿verdad? Esta tobera o boquilla no es de acero, es de cobre, efectivamente. Es de cobre, pero obviamente pues tiene un baño de cromo. Entre el cromo y el cobre, pues simple y sencillamente el material fundido o la chispa se le incrusta muy difícilmente. Sí se llega a hacer, pero en cantidades muy pequeñas. Pero si tenemos el aseo requerido para esto, pues tendremos que hacer algo más, que hay dos productos en dos presentaciones. También pregunta de examen. Usamos un producto que viene en aerosol o un producto que viene en pasta, como si fuera grasa, que también ya la vieron ustedes. Ya lo vimos ahí en ese tutorial. Ese producto nos sirve para que no tengamos o más bien controlemos un poco lo que es el chisporroteo. No se puede eliminar al 100%, pero sí baja de intensidad y tenemos una soldadora, un cordón o un filete más aseado. Queda completamente claro esta situación de lo que son los conectores, cómo se mide el flujo y cómo es el flujo, ¿verdad? Perfecto. Vamos a pasar a algo un poquito más técnico, donde dice aquí, el stick out es exactamente lo mismo que la inductancia. El stick out, yo ya sé, ¿no? Lo que es la altura del material base con la punta del difusor o el material de aporte, ¿verdad? Estamos incluyendo aquí lo que es la longitud de arco, ya lo vimos anteriormente. Pues aquí vamos con de la boquilla, o en este caso el material de aporte con el material base. Ese es el stick out, que viene siendo el arco eléctrico, ¿verdad? Ya la longitud de arco eléctrico, pues entonces sí ya estamos hablando de que tenemos aquí. Este es longitud de arco. Y el stick out, decimos que la punta de contacto
o de material de aporte, pues es todo esto, ¿eh? Y aquí ya lo separamos más técnicamente, pero sí en términos generales lo pueden usted tomar de esa manera. Obviamente, pues aquí estamos cambiando de altura. Tenemos aquí una altura, aquí tenemos otra altura, aquí tenemos una altura que aparentemente es la más correcta, ¿eh? Acuérdense que por ahí estuvimos haciendo un ejercicio indebido donde levantábamos y bajábamos la longitud de arco sin perder el arco, ¿verdad? Pues si vamos a soldar en el viento, pues ¿qué vamos a soldar? Pues nada, ¿verdad? Vamos a tener escoria alrededor, que es soldadura mal fundida, soldadura cruda, y no vamos a hacer absolutamente nada. En el argot de broma decimos cacahuates, ¿verdad? Ahí es donde aparecen los cacahuates. Si aparece un cacahuate, ya saben por qué razón, porque esa persona no está teniendo la debida atención de cómo hacerlo. Y esto le pasa no a la gente que no sabe soldar, a la gente que sabe soldar y a veces lo da por obvio, lo da por que así es y no se fija y llega a cometer eso. ¿Cómo corrige esto? Pues solamente hay una forma, es medir a pule y vuelve a soldar otra vez. Bendito sea Dios que se inventó el pulidor, ¿verdad? El proceso de pulido. Pulimos y volvemos a soldar y nadie supo, ¿verdad? Aparentemente. Ya ustedes que están en soldadura, pues ya hay rasgos que ustedes identifican que es un material sobre trabajado, ¿verdad? Pero vamos a dejar esa descontinuidad a un lado. Luego aparece el lado izquierdo lo que es inductancia. Aquí ya no estamos hablando de la altura del stick out, estamos hablando realmente de la longitud de arco. Esta longitud de arco es la que estamos trabajando ya aquí. ¿Cuál es la diferencia? La altura de las boquillas. Todas son uniformes, solamente la longitud de arco. ¿Qué es lo que hacemos? Que el hilo que tenemos nosotros como aporte, resulta que tenemos una velocidad mayor y esa velocidad mayor nos va a dar que vamos a tener un hilo muy largo. Finalmente se va a fundir. Si se da el caso, pues por ahí podemos hacer un ejemplo de que yo puedo fundir hasta, no sé, fácilmente 30 centímetros. Nunca he logrado hacerlo más, ¿verdad? Ni lo he intentado, pero 30 centímetros sí lo puedo fundir, ¿verdad? Y ustedes ven, oye, ¿eso para qué sirve? Para nada, ¿no? Entonces, si lo llevo a una situación mínima, micro, pues esa es la diferencia, ¿verdad? Que es lo que sucede. Por eso lo maximizo de esa manera. Entonces, inductancia es la potencia, ¿no? De alguna manera la potencia del arco, porque estamos formando un campo magnético. Y ese campo magnético, aquí ustedes no tienen ningún problema. No mucho. Pero si nos vamos al proceso TIC, aquí sí, en el proceso de TIC o TAC, ahí sí van a ver o recordar que yo les comentaba que en algunas ocasiones por ahí se ve como si el arco estuviera bailando. El arco eléctrico estuviera así, haciendo esto. No es así. ¿Me explico? Entonces, la inductancia va implícita ahí, lo que es el campo magnético. Lo que tenemos que cambiar es cambiar de posición lo que es la masa, la Tierra, para corregir la dirección del campo magnético o bien ajustamos a la altura. ¿Cuánto es la altura correcta? La altura correcta ya estamos hablando aproximadamente como de un cuarto. Lo platicamos también en la práctica. Un cuarto es más que suficiente. Podemos pegar la tobera a material de aporte para hacer un
cordón lineal o intermitente, como lo vimos también en el video tutorial. Sí, lo pueden hacer. Pues lo pueden arrastrar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, la situación técnica ya de la práctica, pues vámonos a esos videos, ¿no? Tutoriales que les estamos haciendo en el taller de la escuela. Bien, pues agotado lo que es stick out, inductancia, vamos a ver la siguiente presentación. Parámetros de soldadura. Parámetros en términos generales. Recuerden que esos parámetros yo los puedo meter en una licuadora y sacar un licuado, siempre y cuando, dependiendo de el tipo de unión, el espesor del material y el producto. Con esos tres parámetros yo puedo que me dé la necesidad del trabajo de soldar. Yo me puedo ir a estos, ¿no? Parámetros predeterminados. Tenemos el tipo de electrodo, el diámetro, el tipo de gas, el flujo de gas. Luego tenemos parámetros dependientes del equipo, la velocidad de alimentación, la tensión, la inductancia, el amperaje, ahí está implícito. Parámetros dependientes del operador, pues aquí está la técnica, ¿verdad? La velocidad de avance, puesto que eso es, manual. Sí hay estos controles que son súper exactos, pero en robots, en brazos robóticos. Se monta una antorcha y se hace la programación para hacer la soldadura. Eso lo usan en el sector automotriz, principalmente, en diferentes ramas, ¿ya?, de la automotriz. Velocidad de soldadura. Si yo hago una velocidad de soldadura, que también lo vimos en uno de los videos, ¿verdad?, una explicación. ¿Qué pasa cuando yo la velocidad de soldadura la hago lenta? Voy a perforar, no voy a perforar porque esta soldadura son para otros tipos de metales sólidos. ¿Puedo soldar chapas? Sí lo puedo soldar. Pero preferentemente se usa para esto, ¿eh? La velocidad de soldadura, si yo la bajo, voy a amontonar muchísima soldadura. Y si amontono la soldadura, pues lo que va a suceder es que vamos a salirnos o a ampliar más bien la zona de afectación de temperatura. Voy a requemar, hablamos que es recocer más el material y pues en la soldadura, en la unión no se va a fracturar, pero sí la zona que está a un lado del cordón o del filete va a quedar muy pobre. Y en ese momento vienen los accidentes de productos ya terminados. Les hablábamos por ahí en alguna ocasión de un espectacular que está en una esquina y tiene otra contraesquina y pasa una ráfaga de aire por la misma zona en la misma dirección y resulta que uno se cede, se rompe, se cae al piso y el otro pues no le hizo ni cosquillas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es en el proceso de soldadura. Y se puede dar el caso que haya sido la misma persona. Entonces, pues los parámetros de soldadura son unos, las necesidades son otras, las situaciones del medio ambiente son otras. Estamos hablando de fuerzas residuales, fuerzas vivas y fuerzas estáticas que van a estar en movimiento completamente. Entonces, pues ustedes tienen que hacer una valoración de las necesidades del trabajo, de una estructura, de un panel X, y no dejarlo así nada más. ¿Ok? La distancia del contacto a la pieza, pues hay gente que es muy exacta para mantener altura, a otras personas les
cuesta un poquito de trabajo, entonces, pues como es manual, tenemos que hacerlo. La inclinación de la pistola incide mucho por el ángulo. Acuérdense, 15 grados menos en el lado de las X, 15 grados menos en el lado de la Y, y para que podamos tener una visión y sobre todo el ángulo donde no vayamos a desperdiciar el gas protector, lo que es la famosa campana. En sí, pues todos estos parámetros les digo que pues van dependiendo del espesor del material base, el tipo de material base, el tipo de unión, el requerimiento para dónde se va a utilizar. Y en base a eso, pues ya yo defino que el electrodo, el diámetro del electrodo, el tipo de electrodo, el tipo de gas, la cantidad de flujo y más, ¿verdad? Aquí en parámetros, velocidad de alimentación, ya saben dónde está, cómo se regula. La tensión, estamos hablando de la amperaje junto con la inductancia, que esto no es otra cosa más que la altura, ¿verdad? Ok. Luego vamos a ver aquí lo que es la velocidad del operador. La distancia del contacto de la boquilla, que ya lo vemos aquí arriba, y la inclinación para mantener el flujo de gas. Y otros más que están por ahí, ¿no? Estamos hablando de la técnica, también faltan por aquí. Perfecto. Bien, entonces ustedes son capaces de generar una serie de parámetros específicos para el tipo de soldeo que van a utilizar ustedes. A estas alturas lo tienen que hacer. Igual, pues nos falta un poquito de práctica, pero pues ya conociendo qué debo de hacer y qué no debo de hacer, para ustedes va a ser fácil, ¿no? Una, dos, tres prácticas y ya están haciendo ustedes un excelente trabajo. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues aquí tenemos los ángulos de la antorcha, que dice pistola, ¿no? Hablamos antorcha. Pistola le hablamos a la manual, ¿no? A la que tenemos incrustado o habilitado lo que es la bobina de 1 a 2 libras. Lo vimos al principio. Entonces, si yo voy a hacer una unión a 45 grados, pues esa es la posición en la que yo voy a soldar, ¿verdad? Luego, pues la posición a 90 grados, a 45, que esta es muy básica, ¿no? Tengo que conectarme exactamente a 45 grados para poder hacer un filete homogéneo. Estamos hablando de las partes de un filete que si bien ya fue efecto de examen, pues eso ya lo saben, ¿no? Que es la longitud de pierna, longitud de la garganta, lo que es la longitud o arco de la corona y más, para no entrar en detalles. Este detalle que está por aquí, del lado izquierdo, dice ángulo de avance de la pistola. Quiere decir que si yo voy a soldar hacia la derecha, tiene que estar presente unos tipos de parámetros. Si yo voy a soldar hacia la izquierda, son otros parámetros. También lo vimos ya en la práctica, en los tutoriales prácticos. Quiere decir que si yo soldo hacia de izquierda a derecha, voy a soldar en chapas o materiales delgados. Si yo voy a soldar de derecha a izquierda, yo voy a soldar en materiales base robustos. Es lo principal.
parámetro que les puedo dar por el momento, porque hay otros más, pero ya dependiendo las tipos de aleaciones y sobre todo los tipos de uniones. Entonces, en general es esto, ¿no? Si soldo yo de izquierda a derecha, son chapas delgadas. Si soldo de derecha a izquierda, son materiales robustos, gruesos, gruesos. Entonces, ya tienen este conocimiento teórico y visual, ya lo tienen en su video tutorial práctico. Por eso en esta ocasión les voy a repetir una y n veces más de que atiendan por favor los videos por el momento prácticos, para que sepan ya en la realidad cómo se está manejando la soldadura y qué efectos está teniendo nuestro trabajo. Bien, pues esto es fácil, digerible, porque esto ya lo sabemos. Bien, aquí decimos que el baño de gas, no de fusión, el baño de gas protector, ya sea CO2, que es activo, o argón helio, que es gas inerte, lo que decimos nosotros literalmente es, sin tener mayor información, que debemos de evitar la presencia del oxígeno, pero con el oxígeno pues está en el medio ambiente, pues es difícil eliminarlo. Lo vamos a eliminar por medio de una soldadura de camareo, de cámara, pero cuando son ductos, cuando son uniones, pues es más difícil. Existen espacios confinados donde la temperatura y el medio ambiente están controlados. No es nuestro caso, son soldadoras mucho muy especiales para trabajos eh, de alta sanidad, en este caso médicos o alimenticios. Entonces, para el caso de nosotros hacer al carbón, en general, simplemente debemos de eliminar el oxígeno, porque si se queda el oxígeno con la fusión, por ahí va a aparecer el hidrógeno, y el hidrógeno no es otra cosa más que son cavidades, son esferas que se quedan atrapadas en la fundición y nunca van a lograr sacarlas. Se solda, a simple vista no se ve hasta que hagamos un examen. Más adelante en nuestros tutoriales vamos a ver qué tipos de exámenes vamos a hacer. Exámenes no destructivos y hay otros que son destructivos. Tenemos que romper la pieza. O sea, una prueba. Entonces aquí tenemos que eliminar el oxígeno. Pero aquí les debe llamar la atención porque dice que el oxígeno son dos moléculas cuando está en presencia del hidrógeno, que es humedad, el H2O, descomponemos el oxígeno, se descompone el hidrógeno, y el oxígeno pues lo puedo quitar, más no así el hidrógeno, ¿verdad? Entonces necesito un poquito más de ayuda, y esta ayuda la vamos a realizar con eliminación de el oxígeno. En este caso, como son tres moléculas, estamos hablando que es el ozono. Esta es una capa de alguna manera protectora para que exista el oxígeno. Es una derivación del mismo componente. Entonces, en nuestro planeta Tierra tenemos una capa azul, precisamente. Pues a veces el cielo lo vemos azul, pero no es azul, es incoloro. Entonces la capa azul es la capa de ozono. A veces por ahí vemos algunas manchas de un amarillo turbio,
pues ahí tenemos una perforación en nuestra capa de ozono y ahí vienen los contaminantes que empezamos a respirar, otro tipo de gases que no deben de llegar a la atmósfera. Entonces aquí con esto les explico ya técnicamente qué es la capa de ozono o el oxígeno, que es una parte del oxígeno, el ozono, es una capa protectora, se tiene que eliminar. Vamos, no la juntamos al juego, porque existe contaminación, el oxígeno con el hidrógeno causan humedad y la humedad genera prácticamente discontinuidad en la soldadura, vamos a tener grietas internas, tenemos porosidades, tenemos materiales, falta de fusión y más. La soldadura simplemente no sirve. Ya más adelante vamos a ver qué tipos de exámenes vamos a realizar. Exámenes no destructivos, visual, otro puede ser un examen partículas magnéticas, líquidos penetrantes, superficiales. Bien, pasemos una más. Una presentación más. En este caso, los parámetros de la soldadura de gas de protección son lo que hemos visto, ¿no? Que si yo ocupo el argón o helio, voy a tener una penetración superficial, no pobre, simplemente superficial, lo que se requiere. ¿Y dónde se requiere? En materiales o chapas de poco espesor. Si fuera una chapa gruesa, pues cambio de proceso, ¿no? Va a tener una penetración mayor. Luego tenemos el CO2, tiene una penetración muy buena. Por eso es que lo usamos en acero al carbón. Es más profunda la penetración, mucho más profunda. Aquí desafortunadamente no salieron las imágenes que están aquí abajo por la ampliación de la pantalla, pero decimos penetración de fusión, de soldadura en una unión. Si queremos en chapas de poco espesor y no queremos lastimar la zona de afectación, no la podemos ampliar, no queremos distorsión del material, pues vamos a utilizar gas inerte. Si es una soldadura de materiales mayor espesor, robustos, y queremos como tal, queremos mayor penetración, vamos a encontrar la utilización de un gas activo, CO2. Y podemos tener mezclas, ¿ya? Dependiendo de las necesidades del proceso. Pues hasta aquí estamos en el proceso de microalambre. Ya lo que sigue lo vamos a ver directamente en taller. El comportamiento y los parámetros que tenemos que ajustar. Y pues como les decía casi al principio, vamos a meterlos en la licuadora y vamos a sacar un cóctel específicamente para ese producto, para ese espesor, para ese funcionamiento de lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Funcionamiento del producto, ¿verdad? Porque tenés parámetros que tenemos que considerar. ¿Sí? Ok. Bien, pues con esto prácticamente terminamos. Solamente les quiero hacer un recordatorio por enésima ocasión, que es el siguiente. Leo textualmente. Se les recuerda que esta presentación contiene el marco teórico y el marco práctico lo estaremos atendiendo mediante los tutoriales realizados en el taller, por lo que les pedimos que estén atentos a la información que estaremos compartiendo y sobre todo comentando en grupo. Ya tenemos que vamos a participar ya en grupo. Si de alguna manera no teníamos las condiciones, porque pues
si estamos viendo nada más el marco teórico, pues lo podemos ver en cualquier momento, ¿eh? Porque sé que muchos de ustedes ampliaron afortunadamente sus periodos de trabajo, otros que no trabajaban ya están trabajando ahora, pero sí nos tenemos que dar un espacio por ahí con los de por la tarde, vespertino, que estamos trabajando con algunos de sus compañeros, estamos trabajando, no sé, 8:30, 9 de la noche, 10 de la noche. Con un compañero en especial estamos trabajando a las 10:30 de la noche, porque esa es la hora que tiene tiempo. Con matutino, pues yo les marco, contestan y abandonan la videollamada. Entonces ahora, pues ya es decisión de ustedes, ¿no? Si se van a llevar el conocimiento o simplemente, pues leyeron y no van a poder tener herramientas para poderse defender ya en su trabajo cotidiano de soldadura. Entonces por ahí los esperamos para que estén atentos y estemos viendo los tutoriales prácticos. Esos los estoy haciendo personalmente y los estamos haciendo de forma itinerante, eh, con poco espacio para no saturarlos y tener la oportunidad de estarlos visualizando y comprendiendo. Ya saben que pues continuamos por el momento con los medios de comunicación, que es el WhatsApp y videollamadas, aparte de sus correos electrónicos. Y la próxima semana, el lunes, posiblemente ya se esté lanzando una de las últimas evaluaciones. No se preocupen, vienen muy digeribles, sencillas las preguntas, nada del otro mundo que no hayan visto ustedes aquí, y por ahí se los voy a encargar. Les agradezco mucho su atención y por ahí los estamos viendo nuevamente. Muchísimas gracias.